Sí, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de este día, martes, hablando de un tema bastante importante. Podemos decir que el avance de la tecnología y las investigaciones han permitido conocer el desarrollo de nuestro cerebro y la influencia que ejerce el entorno sobre el mismo. En los primeros años, nuestras neuronas realizan una serie de conexiones llamadas sinapsis, que son estimuladas a través de los sentidos para que el niño absorba información del mundo que lo rodea. A esa gran capacidad que tienen los niños de asimilar esta información de su entorno se denomina plasticidad cerebral. Ese tema plasticidad cerebral en niños, pues más que nada, lo va a tratar con nosotros la doctora Ana Gómez Morales. La doctora Ana Gómez Morales, quien dará esta presentación aquí en telemedicina, dirigida a los hospitales, a la red de hospitales básicos comunitarios. Ella es médico en rehabilitación pediátrica, coordinadora del área de terapia del Centro Regional de Desarrollo Infantil de Estimulación Temprana. Doctora Ana Gómez Morales, bienvenida a telemedicina para que nos explique usted el tema que a todos los médicos también les va a interesar. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Me vuelvo a presentar. Yo soy la doctora Ana Laura Morelos Gómez. Soy médico especialista en rehabilitación con curso de posgrado en alta especialidad de rehabilitación pediátrica. Como bien lo comentó el doctor, este es un tema bastante importante. Sabemos que somos seres vivos, seres en constante evolución, y la neuroplasticidad o plasticidad neuronal es el porqué de estos constantes cambios que logramos como individuos y finalmente también como especie. Vamos a iniciar con el tema, por favor. Pues aunque realmente es un tema que ha influido en nosotros como en la evolución como seres humanos, pues realmente la definición de neuroplasticidad se da desde 1982 por la Organización Mundial de la Salud, que la define como la capacidad que tiene el sistema nervioso central para regenerarse de forma estructural y funcional, esto a consecuencia o como respuesta a influencias del mismo desarrollo, de aspectos ambientales o incluso de patologías, como pueden ser traumatismos o enfermedades. En sí, pues es una adaptación funcional que busca minimizar efectos de alteraciones estructurales o fisiológicas independientemente de la causa. Otro punto importante es que, como tal, bueno, no es exclusiva del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico también tiene esta capacidad, pero son mecanismos diferentes de los cuales se echa mano para poder lograr una adaptación. Por lo tanto, pues van a seguir mecanismos de carácter adaptativo que se expresan en cada etapa del desarrollo. Obviamente tienen un contexto, un background genético, pero influenciado totalmente o en respuesta a experiencias de forma individual, como son el aprendizaje o situaciones patológicas como lesiones del propio sistema nervioso. Hay principios que rigen esta plasticidad o esta habilidad cerebral, como el hecho de que pues es máximo o es mucho más evidente en las primeras etapas de la vida. La otra situación es que hay otra definición como son los periodos críticos del desarrollo, que por definición son las etapas más vulnerables de un organismo, en los cuales si nosotros logramos dar un ambiente positivo, enriquecido, favorecido en aprendizajes, medios y demás, pues favorecemos que esa plasticidad sea positiva. Sin embargo, si al contrario llevamos un ambiente empobrecido, con pocos estímulos, con muchas restricciones o mucha patología en ese momento, desnutrición, etcétera, pues obviamente es un ambiente no favorable y puede tener efectos negativos irreversibles, sobre todo en esos periodos críticos. Y el último principio es el hecho de que esta capacidad o esta habilidad es diferente dependiendo de cada región cerebral. Por ejemplo, los lóbulos frontales tienen mayor flexibilidad o mayor plasticidad en comparación a corteza sensorial primaria. Y aquí podemos observar el porqué del primer punto.
Aquí el punto de corte pues es el nacimiento del individuo. Podemos ver que a nivel prenatal pues hay proliferación neuronal, con posteriormente migración de estas neuronas, también hay proliferación de las células gliares, que también incluso ocurre a nivel un poquito postnatal también, pero sobre todo a nivel prenatal hay sinaptogénesis, y posteriormente se va a presentar una apoptosis y poda sináptica también, que se da incluso, empieza prenatal, pero el mayor proceso se da postnatal. También hay una reorganización posterior, y el último proceso es la mielinización, que podemos ver que es abarca más el periodo postnatal. La mayoría de las veces pasando los 2 años podemos esperar que ya muchas de las vías estén mielinizadas, y obviamente pues implica un grado de maduración mayor. En cuanto a la proliferación neuronal, en mucho se consideraba que solamente era prenatal, pero actualmente se sabe que hay varios sitios a nivel intracraneales en los cuales hay proliferación de neuronas, y por lo tanto también es un mecanismo importante en la neuroplasticidad. Así podemos ver que bueno, a nivel de sinapsis, que es la conexión interneurona, pues alcanza un máximo. Aquí tenemos el nacimiento, por ejemplo, la concepción, el nacimiento a nivel de pubertad, y obviamente, bueno, ya cuando ya fallece el individuo. Más o menos como entre el año y los 2 años de edad es cuando alcanza el mayor pico de sinaptogénesis, mayor cantidad de sinapsis. Después, dependiendo de la zona, se puede estabilizar o empezar a disminuir. Se mantiene más o menos va disminuyendo, se establece entre los 2 años y hasta la adolescencia, y después se mantiene constante hasta la edad en los adultos mayores. Es importante que tomemos en cuenta este término de la poda sináptica. La poda sináptica no es negativa como tal, tiene una ventaja adaptativa importante. Esto nos ayuda a que, por ejemplo, tomando en cuenta o comparativamente niños que son prematuros con niños de término que pueden llegar a estar expuestos a eventos, por ejemplo, de asfixia, de hipoxia, realmente clínicamente evoluciona la mayoría de las veces, dependiendo si no son prematuros extremos, evolucionan de mejor forma que los niños que son de término. Y esto es porque muchos de esos niños pretérmino todavía tienen muchas sinapsis, que al momento de hacer poda sináptica lo que hace es eliminar esas sinapsis que fueron dañadas y que no son funcionales, y solamente quedan, o las que predominan van a ser aquellas que son funcionales. Por lo tanto, también esto influye en el hecho de que mientras más chiquitos sean los niños, pues tienen mayor plasticidad neuronal, o sea, tienen como mayor reserva de sinapsis funcionales, y como eso pues nos ayuda a responder ante un daño. Regresando, es importante considerar que hablar de neuroplasticidad no solamente se encuentra en los niños. A cualquier edad, el ser humano, podemos encontrar neuroplasticidad en el ser humano, pero por lo que les acabo de explicar, es mucho más evidente en los niños, también en los adolescentes, en los adultos, en el adulto mayor, todavía tenemos neuroplasticidad, pero obviamente en menor grado. Por eso es que nosotros logramos ir aprendiendo y memorizando nuevas cosas, es más que nada por esto. En el otro principio, hablando de los que son los periodos críticos y sensibles, por definición, pues bueno, son ventanas del desarrollo bien definidas, en las cuales se adquieren características, conductas, habilidades o capacidades específicas. Como les dije, en muchos de ellos se sabe muy bien a qué edad inician, pero se desconoce con demasiada exactitud en qué momento terminan. Pero bueno, estos periodos que sí se sabe o que sí se conocen son importantes, porque es cuando debemos de enriquecer el ambiente y favorecer así el desarrollo de ese individuo. Tenemos desde aspectos sensoriales como de la visión, lenguaje, pero obviamente el lenguaje va mucho de acuerdo a la interacción social, audición, etcétera.
Mientras que los periodos sensibles son ventanas un poquito más amplias, también hay aprendizaje, incorporación de nuevas habilidades y es el mejor momento para poder desarrollar una habilidad. Entonces es cuando nosotros debemos de lograr estimular o en su momento o en su defecto intervenir, dependiendo de las características de cada niño o cada individuo, para obtener mejores resultados en cuanto a neurodesarrollo. Y lo importante es pues que son los momentos en los que ocurren los mayores cambios a nivel de maduración del sistema nervioso central. Recordemos que en sí el neurodesarrollo es el reflejo funcional de esta maduración. Y ahora, en cuanto a la clasificación de neuroplasticidad, esta puede dividirse en plasticidad a nivel del cerebro que está en desarrollo en los primeros prenatal y en los primeros años de vida. También en la plasticidad que se presenta en el periodo de aprendizaje a mayor edad y la plasticidad del cerebro adulto, como les comenté, está presente, pero es en menor grado o menos significativa. También, si es por patologías, desde aquellos pacientes que tienen una disgenesia cerebral, obviamente su plasticidad, dependiendo de la zona, se va a ver afectada. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades adquiridas o enfermedades metabólicas. Recordemos un ejemplo, niños con hipotiroidismo congénito. Si nosotros no los llegamos a detectar a tiempo, pues el problema es que la hormona tiroidea es la encargada del crecimiento del sistema nervioso central en los primeros años de vida. Entonces, de ahí se deriva toda la afección a nivel de neurodesarrollo y en forma general en estos niños que cursan con esta metabolopatía. O, por ejemplo, en enfermedades adquiridas, por ejemplo, niños con alguna complicación al nacimiento o traumatismos craneoencefálicos que pues también se van a ver afectadas esta habilidad cerebral. Por sistemas afectados, pues es diferente la respuesta que se tiene si la lesión fue a nivel de corteza motora o si fue a nivel de los sistemas sensoriales. Como les comenté, tienen un poquito de menor capacidad de neuroplasticidad a nivel los sistemas sensoriales, o por ejemplo si fueron estructuras que influyen en lo que es el lenguaje o afectan a nivel cognitivo. En cuanto a plasticidad adaptativa deteriorada o excesiva, pues lo normal es la plasticidad adaptativa y eso nos permite ir avanzando en nuestro desarrollo o neurodesarrollo o en la recuperación ante una lesión a nivel cerebral. A nivel de plasticidad deteriorada tenemos también, ejemplo, el síndrome de X frágil, en la cual pues la afección está a nivel genética, en la cual no se codifican las sustancias que nos van a ayudar a recuperar en esta parte de recuperación del sistema nervioso central, y estos individuos llegan a tener discapacidad cognitiva. Mientras que el otro ejemplo es la plasticidad excesiva. Eso se observa, por ejemplo, distonías focales. Uno de los ejemplos de distonías focales son las distonías de los músicos. Aquí se podría pensar, o es un ejemplo de una plasticidad cerebral negativa, en la cual el individuo está expuesto a movimientos, a motores muy finos, muy coordinados, en los cuales tiene que ser un movimiento repetitivo constante, porque recordemos, bueno, los músicos incluso desde niños están en esa actividad o con ese instrumento de forma, son prácticamente maestros en manejarlos, pero con también una predisposición genética y demás se conjunta y puede llegar a tener una plasticidad excesiva negativa que nos va a llevar a una distonía focal. Ahora, los mecanismos por los cuales se da la plasticidad pueden ser, como les dije, son cambios a nivel estructural, pero acompañados de cambios a nivel funcional. La regeneración axonal se da, ahorita la voy a explicar, pero se da solamente en el sistema nervioso periférico, no se presenta en el sistema nervioso central, mientras que los otros dos mecanismos, que son la colateralización y la sinaptogénesis reactiva, sí se dan en el sistema nervioso central, al igual que la plasticidad sináptica. En cuanto a que les comenté que solamente se presenta en sistema nervioso periférico, es que son los axones que fueron dañados,
se pueden regenerar, pero esto, como les comenté también, no se presenta en el sistema nervioso central. En la colateralización, la diferencia es que aquí los axones están intactos, no fueron dañados, por lo tanto, a partir de estos axones crean nuevas colaterales y pueden alcanzar zonas o sitios que fueron afectados, pero a partir de axones sanos. Y obviamente tiene que ir acompañado con la formación de nuevas sinapsis para que realmente funcione. La sinaptogénesis reactiva como tal, pues es la formación de esos nuevos contactos sinápticos que deben de ser funcionales, y se tienen que conjuntar estos dos aspectos precisamente para que se pueda dar recuperación ante una lesión. Otro de los mecanismos pues es la neurogénesis. Como también les había comentado antes, se pensaba que como tal la neurona no había forma de recuperarla. Sin embargo, se ha encontrado que hay zonas en las cuales todavía hay reservas, como son las zonas subventriculares de ventrículos laterales y el giro dentado del hipocampo. El hipocampo pues que está en relación importante con la memoria, con los mecanismos de memoria, y esto, bueno, también más adelante lo vamos a comentar, el porqué, la importancia de esta neurogénesis, sobre todo a nivel hipocampal, y de aquí puede migrar a otras regiones, pero pues todavía esto está como que en estudio todavía, y es como uno de los puntos de partida para muchas terapias de recuperación, por ejemplo en pacientes con lesión medular completa, etcétera. Y el otro mecanismo, que es la plasticidad sináptica, que era el aspecto funcional, en la cual ya se dan cambios transitorios de la eficacia sináptica, y aquí hay potenciación a largo plazo, que es la LTP, que es precisamente, bueno, la traducción de LTP es la potenciación a largo plazo, que obviamente este mecanismo hay como mayores descargas y está muy en relación con sustancias neurotróficas cerebrales, o derivadas del cerebro, que ayudan a la formación de nuevas sinapsis y a que esas sinapsis sean funcionales. Hay un cambio en el balance excitatorio inhibitorio de un grupo de sinapsis, que es lo de la LTP. Más que nada, ese es el mecanismo más importante a nivel cerebral y el que más se presenta. Y más que nada, como les expliqué, es como que el aumento de descargas a nivel de esas sinapsis son como más excitables. Se vincula obviamente la neuroplasticidad a los procesos de memoria. Es un mecanismo importante en la maduración funcional de la sinapsis y los procesos de remodelación. Recordemos, por ejemplo, cómo hacemos para aprender. Sin tener una lesión previa ni nada, o sea, solamente en lo que es neurodesarrollo. Logramos una habilidad, pero hasta que nosotros la estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y logramos que esa actividad se engrame a nivel cerebral, ya logramos ya podemos decir que realmente se adquirió esa habilidad. Digamos, el hecho de controlar cuello, que es uno de los principales hitos a nivel motor grueso. No podemos decir que con solamente una ocasión y un minuto que haya logrado el niño sostener cabeza, podemos decir que ya la adquirió totalmente. Si la hace de forma constante y de forma repetitiva y es una conducta ya repetida y de forma constante en ese niño, podemos entonces decir que ya se adquirió, pero no antes. Ahora, las modificaciones moleculares implicadas en esta potencialización pueden comenzar por cambios en el área funcional y culminar en procesos de crecimiento. O sea, tenemos que recordar que mientras más experiencias le demos, mientras más repeticiones tengamos, obviamente eso va a condicionar que el cerebro pueda tener una mejor organización también a nivel estructural, y obviamente va mucho de la mano a nivel estructural y funcional. Y por eso es también importante que en estos procesos de neuroplasticidad pues se pongan actividades y ejercicios específicos para favorecerla. También hay otras teorías, como el hecho de desinhibición de sinapsis latentes, que a grosso modo es sinapsis que estaban silentes, que no estaban funcionando en ese momento porque otro grupo de sinapsis eran las que regían principalmente una función. Al lesionarse esas sinapsis que
regían esa función, entran estas como a relevar, las que permanecían silentes, de pronto se despiertan, por decirlo así, y toman ese papel que las otras ya no lograron realizar. El otro es el desenmascaramiento compensatorio. Tenemos también que hay conexiones o zonas neuronales que tras la muerte de un grupo neuronal que también lideraba esa función, toman ese papel. Sin embargo, el problema podemos considerar que es algo como muy positivo, y sí, finalmente se trata de suplir esa función, pero como este grupo de neuronas y sinapsis no era el encargado principal de esa función, va a suplirlo, pero de forma deficiente. Por ejemplo, podemos ver en los pacientes con niños o adultos con un evento vascular cerebral, que de pronto hubo lesión a nivel del córtico espinal. Por ejemplo, toman el papel del córtico espinal o otros haces neuronales y pueden realizar alguna actividad, pero con presencia de sinergias flexoras. Por eso esas sinergias flexoras están dadas por otros núcleos que se reactivaron al tener una lesión del córtico espinal. Pero ¿se cumple la función? Sí, pero no de una forma adecuada. Hay factores que modulan a esta habilidad cerebral, como el hecho, la edad del paciente. Les comenté que es mucho más evidente en los primeros años de vida. También la dominancia cerebral, no es lo mismo que, por ejemplo, y la edad, va mucho en relación a la edad. La dominancia y lateralidad se logran establecer dependiendo de qué lateralidad sea, de ojo, mano, pie y oído. Son diferentes edades en las cuales se van adquiriendo, pero en promedio una edad de los 6 años. Si la lesión fue antes, pues el paciente puede llegar a compensar funcionalmente. Si ya la lesión se presenta después de que se adquirió o se estableció como tal la lateralidad, pues también el paciente va a tener como mayor problema, porque imagínense que era diestro y la lesión fue a nivel de hemisferio izquierdo, y resulta que el paciente era diestro, o sea, su hemisferio dominante era el izquierdo, y ahí es donde tuvo la lesión, pues le va a costar mucho más trabajo. También el nivel intelectual premórbido es importante, sobre todo en los adultos. Es diferente la evolución que tiene un paciente con evento vascular cerebral que tenía estudios, licenciatura, posgrados, etcétera, a un paciente que no tenía ese grado de escolaridad. También la etiología de la lesión influye. Por ejemplo, se ha visto que diferencia entre una lesión isquémica y una lesión hemorrágica. En el paciente con lesión hemorrágica tienen como mayor riesgo de muerte en el periodo agudo. Sin embargo, se ha observado que tienen una mayor recuperación o quedan con menor secuela que aquellos pacientes cuya lesión fue isquémica. Los pacientes con lesión isquémica en el periodo agudo pueden llegar a sobrevivir más que uno que fue de lesión hemorrágica, pero quedan con mayor secuela que es la otra parte. Y el tiempo desde aparición, obviamente no es lo mismo hablar en la primera semana, en el primer mes, en los primeros 6 meses posteriores a la lesión, que las secuelas o la plasticidad cerebral en un paciente cuya lesión fue hace 5 años. Ya podemos tener mucha mayor, ya la secuela ahí prácticamente está presente y establecida. Y obviamente la magnitud y extensión de la lesión. Si fue una lesión pequeña en una zona todas las zonas cerebrales o todas las partes a nivel cerebral son importantes, pero hay algunas que, aunque sea muy pequeña, era muy importante la zona, pues la secuela va a ser bastante evidente. Pero si por ejemplo tenemos una enfermedad multiinfarto y demás, pues obviamente, o grandes extensiones de lesión, pues la neuroplasticidad va a verse disminuida. Aquí tenemos, ¿no? Obviamente la influencia genética es importante, se da la neurogénesis, la sinaptogénesis, pero si a este ambiente fue positivo, enriquecido con neuroplasticidad adaptativa positiva, caemos aquí, todo enriquecido, buena sinapsis, un individuo
con toda su potencial logrado. Pero si no se logró tener una plasticidad adecuada y hubo enfermedad y el ambiente no se enriqueció, no hubo neuroplasticidad y demás, pues caemos en enfermedad. Esta habilidad tiene límites, entonces es importante favorecerla, estimularla, modularla y controlar estos procesos. Y hay diversos factores que pueden modificar para bien o para mal a esta plasticidad, como los factores neurotróficos, también el soporte metabólico y factores ambientales, ¿no?, enriquecidos, como les había comentado. Uno de estos ejemplos se vio en un experimento en laboratorio. Eran ratas, había ambientes enriquecidos, y lo que observaban ya posteriormente en estos seres era que cuando el ambiente estaba enriquecido con laberintos, escaleras, objetos, retos, actividades con objetivos, su corteza cerebral era más gruesa, los contactos sinápticos eran en mayor número y había más cantidad de dendritas y espinas dendríticas. Y aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, hicieron experimento con músicos y es la cantidad de dendritas estimadas. Son músicos en los cuales, miren, por ejemplo, a ellos los empezaron a tener el entrenamiento desde los más o menos 5 años de edad y se estimaron más o menos hasta 100,000 activadas. El mismo tipo de estímulo, pero en edades posteriores, en la adolescencia. Y obviamente sí había dendritas activadas, pero pues en menor porcentaje, en menor cantidad que aquellos que habían iniciado la actividad pues siendo niños. Y obviamente en los controles que no tuvieron ese entrenamiento a nivel musical, pues obviamente las dendritas estimadas pues eran menos. Como les comenté, el ambiente y el entrenamiento contribuyen a la reorganización dinámica de la morfología y la función del sistema nervioso central. La actividad conductual promueve la actividad neuronal que estimula el crecimiento de dendritas y sinapsis. Esto a lo que se refiere es que qué tanto y cómo respondemos como individuos ante los cambios también influye en la neuroplasticidad. Esto se observa, otro de los ejemplos en los cuales se puede observar y han encontrado otros científicos es en el hecho de dolor crónico, pacientes que tienen dolor crónico, pero evaluaron a pacientes que tenían, todo el grupo era de dolor crónico, pero unos pacientes lograron resiliencia, o sea, se adaptaron ante ese dolor, sacaron lo positivo y siguieron con sus vidas, mientras que el otro grupo, que tenía también dolor crónico, pues deprimido y demás. Lo que observaron, después hicieron estudios de neuroimagen funcionales y observaron, por ejemplo, que a nivel de hipocampo la corteza estaba 5% aumentada en comparativa mucho mayor, más grande a nivel de hipocampo en aquellos que fueron resilientes que aquellos que no habían tolerado y no habían logrado reaccionar positivamente ante esa situación de dolor crónico. Entonces, eso también está mucho o muy de la mano con la neuroplasticidad. Entonces, pues la plasticidad cerebral permite la adaptación a circunstancias cambiantes, ambientes anormales y daños al tejido cerebral. O sea, está presente en momentos de desarrollo y en momentos de patología. Las situaciones como el aprendizaje, la recuperación espontánea de funciones perdidas y neurogénesis son ejemplos de neuroplasticidad o son los mecanismos por los cuales la plasticidad cerebral se presenta. Y es el fundamento biológico del por qué el existir de la rehabilitación para recuperar esas funciones perdidas tras un daño cerebral. Es con lo que realmente rehabilitación trabaja. No trabajamos o no hacemos magia, realmente es estimular, conducir y modular esta respuesta, lo que logramos o lo que buscamos hacer con rehabilitación. Recordando, pues no es solo un proceso de recuperación ante funciones perdidas,
sino es la posibilidad de mejorar el rendimiento y la capacidad a través de estimulación ambiental temprana. Y esto es una gráfica también bien importante. Aquí, digamos, son individuos que están en países de primer mundo o en lugares que hay mayor cantidad de recursos, en los cuales los factores de protección logran ser más que los factores de riesgo, y además que la intervención incluso es prenatal, ¿no? Estimulación prenatal que ya se está haciendo actualmente. Y aquí logramos ver el que tanto logra su potencial, pues alcanza su potencial óptimo en estos individuos. Ahora aquí tenemos aquellos cuyos factores de riesgo fueron mayores que los factores de protección. Si nosotros, tal vez no a nivel prenatal ni a nivel de nacimiento, pero sí un poquito después, todavía damos intervención temprana, podemos recuperar parte de ese potencial, pero no tanto como aquellos que fue incluso prenatal y que logramos tener mayores factores de protección, pero sí logramos recuperar. El problema está aquí, en aquellos individuos en los cuales tuvieron factores de riesgo en mayor cantidad que factores que pudieron haber protegido o prevenido lesión, y aparte, pues no reciben una intervención o esta es muy tardía, pues realmente el potencial que pueden lograr alcanzar pues es menor en comparativa a los otros dos ejemplos o a las otras dos situaciones. Y esto es importante porque realmente lo que nosotros debemos hacer o lo que nosotros buscamos realmente es intervenir en estos niños lo más pronto posible para que logren recuperar por lo menos el potencial o la capacidad de potencial que ellos tienen como individuos. Y es aquí la importancia de la intervención temprana, todos los programas de rehabilitación dirigidos. Obviamente, pues influye mucho la voluntad del paciente por recuperarse. El paciente pediátrico es bastante noble en este aspecto, cooperador, si se les logran poner actividades, si se le hace, logra obtenerse la empatía con ellos. Y aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente, o en los adultos, si el paciente definitivamente no coopera, cuesta demasiado trabajo. Y obviamente va a ir mucho de la mano del criterio del conocimiento, tanto en este caso del médico neurólogo, o sea, neurólogo pediatra, o en el caso de los neurólogos, y el médico rehabilitador, que es la persona que va a establecer como tal todo el plan de tratamiento desde el punto de vista de rehabilitación, con los dos brazos terapéuticos que tiene, que es terapia física y la terapia ocupacional. Y obviamente esos resultados son favorables ante lesiones cerebrales no masivas y obviamente que no tengan un carácter degenerativo. Por ejemplo, tenemos síndromes demenciales o síndromes neurodegenerativos a nivel de paciente pediátrico, que aunque realmente lleven un programa, se hayan detectado de forma temprana, y aunque lleven un programa de rehabilitación estricto, con frecuencia adecuada, bien establecido, pues realmente por el carácter degenerativo de la enfermedad, pues esa neuroplasticidad no se logra presentar y pues el paciente va declinando. Entonces tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lipofuscinosis, por ejemplo, esclerosis tuberosa y demás, que se presentan en niños y que lograron tener una habilidad y de pronto empiezan a perder esa capacidad, incluso pierden esas habilidades ya adquiridas. Y bueno, eso es todo con respecto a al tema. Los datos. Y más que nada otro punto importante, y quiero hacer comercial. Este es un mural que se encuentra presente en la entrada del CEREDI, que es el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana. Son fotografías, es un mural hecho de fotografías logradas por niños de varias regiones del estado. Habla de la gran diversidad cultural y la gran riqueza que tenemos en nuestro estado y que realmente tenemos mucho que hacer por ellos. Recordando el CEREDI, el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, recibimos para valoración y manejo a niños menores de 5 años de edad que tengan seguro popular
Okay, y lo primero que pasan a una fase de valoración, que es con la evaluación de desarrollo infantil, también a una valoración de nutrición, valoración por trabajo social y pediatría que tenemos en el centro. Dependiendo del resultado de la EDI o evaluación de desarrollo infantil, en una segunda fase pasan a otra evaluación, otro inventario, que es el inventario de desarrollo Battelle, que es mucho más completo, que da un diagnóstico funcional completo de ese niño, y pasan a la valoración con medicina de rehabilitación, soy yo, y dependiendo de lo que se encuentre en esa valoración, se decide el plan de tratamiento para ese niño. Eso es todo ahí. Estamos para recibir. Pues, doctora Ana, es un placer haberla tenido acá, y ojalá estemos en una próxima charla, un tema próximo, dándole continuidad. Muy agradecido, que esté bien. Hasta luego. Nos despedimos también de los hospitales que estuvieron con nosotros. Hasta pronto.